charlas que este colegio propone dar a lo largo de todo el año sobre la reforma del Código Civil, tenemos el agrado de presentar al doctor Piedecasas, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, representante de los abogados de todo el país, que viene a dar una charla sobre responsabilidad civil y algunos aspectos salientes de la nueva reforma del Código Civil. Con lo cual le agradecemos al doctor su presencia, que seguramente no será, y ya lo estamos comprometiendo, la única de este año. Así que le damos la bienvenida y comenzamos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia. En realidad tengo la cabeza bifronte, ¿no? Porque hasta hace unos minutos estábamos hablando del Consejo de la Magistratura durante un par de horas, que me parece que es una inquietud muy importante. Y bueno, y ahora volver al tramo de lo académico, de la vida cotidiana en la universidad. Yo creo que el Código Civil y Comercial nos ofrece una oportunidad muy interesante para reflexionar. En este momento, desde mi perspectiva, yo hoy me voy a concentrar más que nada en los aspectos de la responsabilidad civil y comercial, donde hay modificaciones importantes, pero bueno, sé que han anunciado la charla como aspectos generales del Código. No vamos a soslayar este tema porque me parece que el punto de partida es justamente este, es el Código unificado, es la oportunidad, la desaparición de la dualidad legislativa, y me da una oportunidad para reflexionar con ustedes sobre estas cuestiones que para mí son sumamente importantes. Les quiero decir que previo al análisis de cualquier instituto, particularmente los que ocupan el derecho privado patrimonial, que obligaciones, contratos, responsabilidad civil, sucesiones, derechos reales, toda la parte de prescripción, realmente el Código, separo familia porque es un lugar emparentado con la persona humana, naturalmente emparentado con la persona humana. Este es un código que puede discutirse sobre la oportunidad, la conveniencia, la inconveniencia, mayor debate, menor debate. Yo creo que ya nosotros debemos hablar sobre el debate que va a generar en la comunidad jurídica, y es importante tener en cuenta las motivaciones. Para mí el código tiene aspectos centrales que son necesarios conocer previamente, que es cuál ha sido la motivación de los tres proyectistas principales. Está bien que luego pasó por el Poder Ejecutivo, pasó por la Comisión Bicameral, hubo recortes, reformas, algunos de los cuales podremos mencionar, otros no. Es un estudio extenso el que tenemos que hacer. Y lo que yo voy a hacer es reflexionar abiertamente, sin ninguna clase de limitante, como lo estoy haciendo en el estudio. Lo llevo 2, 3, 4 lecturas. Hemos escrito con el maestro, el doctor Moset, una obra enorme de responsabilidad civil. Pero también cada lectura, cada vez que uno revisa, surgen inquietudes, dudas, que les van a surgir a ustedes, igual que a mí. Entonces me parece que el punto de partida está bien que lo hayan anunciado de esa manera, porque cualquier instituto particular del código hay que estudiarlo previamente con un análisis somero del código y sus bases, sus paradigmas, que para mí es importante. Yo diría que es un código que llega en un momento donde era necesaria la reforma de la legislación. El momento político, coyuntural, puede ser bueno, malo, positivo, negativo. Me parece que la actitud ahora es estudiar este código, plantear las inconstitucionalidades concretas que uno pueda encontrar. Me parece que no va a haber vuelta atrás, y acá va una de las primeras reflexiones sobre la derogación del código en virtud de un resultado político electoral. Me da la impresión de que el código ha avanzado mucho más que los proyectos anteriores, el 87 que luego fue vetado, el 93 que no llegó a consolidarse, el 98. Debo decir que en ese aspecto a mí me han consultado por el lugar que hoy me toca ocupar,
cuál es la actitud que debería tomarse desde una perspectiva político-institucional respecto del código, y yo creo que la perspectiva es esta: es un código que hay que estudiarlo, analizarlo muy bien, ver los desajustes que los tiene, ver las inconstitucionalidades, que obviamente las podrá tener, y revisar parcialmente. No va a ser un código que se quede quieto, seguramente va a provocar la reforma de los sistemas jurídicos especiales, todas las leyes, se va a reformar todo el derecho privado, para adecuarse al tronco central de este derecho unificado que plantea una experiencia inédita en la República Argentina, aunque tuvimos algún momento de vigencia de un código de comercio sin código civil también. No es que, pero ya en el tiempo, en el origen, en el 1862-63, nosotros teníamos esa particularidad. De manera tal que esta primera cuestión me parece que va a ser saldada en la sociedad y en la comunidad jurídica con un estudio y un análisis particularizado, pero no con una derogación, como en algún momento se planteó, del código en su totalidad, y volver a las dos obras de Vélez Sarsfield, que ya cumplieron su tiempo, cumplieron su cometido. Nosotros estábamos necesitando muchísimo más, tal vez en el derecho comercial, en el nuevo derecho. Este es un código que nos brinda la oportunidad de redefinir, por ejemplo, el contenido de la materia mercantil, entre otras cosas. En primer lugar, dejo esta apreciación. De las primeras lecturas surgen aspectos positivos, aspectos negativos, otros que han quedado en el camino. Este código tiene una particularidad: es el código que recoge un momento de la evolución jurídica argentina, latinoamericana y mundial, diría, al receptar como fuente del derecho privado, y este es el artículo más importante que tiene el código, es el artículo primero, donde coloca como fuente del derecho no solo la Constitución, que era aquel control de constitucionalidad, o la constitucionalización del derecho privado, que se venía sosteniendo ya en la doctrina argentina hace bastante tiempo, y que nosotros lo teníamos incorporado, esa revisión, ese test de constitucionalidad de la norma del derecho privado con la norma constitucional. El código, receptando la corriente más moderna y los últimos fallos, incorporar los tratados internacionales de derechos humanos como fuente del derecho, como pauta de interpretación del derecho. Y acá viene uno de los aspectos que va a conmover la forma de ver el derecho privado, que son la incorporación concreta como fuente del derecho privado de las convenciones internacionales, fundamentalmente cuando estemos con una problemática vinculada a los derechos personalísimos, al derecho a la vida, al derecho a la salud, niños, niñas, las cuestiones de género. Toda esa impronta ustedes la van a ver fuertemente modificada por una lectura que no se acaba con el derecho privado, porque de hecho la fuente primaria que vamos a tener, diríamos por ahora en un nivel, es la Constitución y los tratados internacionales, particularmente en materia de derechos humanos, como fuente que se impone a la ley dispositiva e imperativa local. Y este es un cambio trascendental, es el llamado control de convencionalidad, que hoy debe aplicarse de oficio, que es obligatorio el seguimiento de los fallos contra la República Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aplicabilidad de oficio. Allí hay un muy buen trabajo, creo que lo debo tener por allí, de Hitters, dice la actualidad del control de convencionalidad. Bueno, me parece que a esto hay que agregarle ya que el artículo primero introduce como norma positiva expresa a estos tratados internacionales como fuente del derecho. Se acabó la discusión, hay una perspectiva nueva, hay una perspectiva distinta, como pauta de interpretación, y esto es transformador. Esto es transformador porque abarca todo el derecho privado y está en nuestro código. Una segunda perspectiva que sí está vinculada y que tiene una construcción importante. ¿Y por qué yo me refiero a esto? Y lo iba a hacer independientemente del título de la charla, porque no se puede entender el código sin este análisis previo. Es un código humanista. Es un código pretendidamente humanista, por lo menos,
porque ustedes van a ver que no solo incorpora estas fuentes, estas pautas de interpretación, sino que tiene artículos muy fuertes que van a producir un impacto importante, como lo vamos a ver rápidamente luego. El artículo 51 consagra aquel principio que hace a la inviolabilidad de la persona humana, la dignidad de la persona humana, que es una norma constitucional, pero como la Constitución tal vez no la tenga expresada de esa manera por su antigüedad, porque en el 94 se reformaron muchas cosas, pero no estos principios, estos derechos que siguen implícitos. Entonces aquí lo exterioriza con una norma constitucional que se introduce en un cuerpo de derecho privado. Es toda una novedad. Yo he localizado como rasgo 3, 4 normas que son de una convención constituyente, no del Parlamento, no del Congreso, pero que están en nuestro código. Bienvenido sea una norma de este tipo, porque hace mucho tiempo que la doctrina más afianzada, aún desde el derecho comercial, viene hablando de este humanismo, de la necesidad de convalidar en el código los principios que la Corte viene reiterando, tanto en el ámbito nacional como interamericano, como mundial, como en la Corte, por ejemplo, del ámbito europeo, el Tribunal Europeo, en esta protección fundamental de construir un derecho girando alrededor de la persona humana. Simplemente ustedes lo pueden trasladar en cualquier ámbito del derecho privado o el que no sea privado, y allí van a encontrar los fallos de la Corte que hacen a la persona eje del derecho, y esto es una valoración importante. Hay ciertas contradicciones, porque también convive con un nuevo artículo que es el 965. El 965 es la minoría de la Corte Suprema en Cambiaso Pérez de Peñarol, según mi humilde interpretación, que le da también carácter de derecho de la propiedad a los derechos nacidos del contrato. Y este es un tema que podría o no haber estado, porque fue un debate, uno de los debates saldados de una manera muy particular, desde una interpretación personal estoy hablando, que para mí contrasta con este pretendido humanismo logrado en varias áreas de la legislación unificada, pero que en materia contractual, que se avanzó enormemente con 3 categorías contractuales, y ya me voy a detener también en este esquema, pero vuelvo a esta esencia, este pretendido humanismo, que para mí es un rasgo caracterizante del Código. Es un rasgo caracterizante del Código. El Código también se ha llamado el Código con una identidad latinoamericana. Aquí tengo para mí que más allá de los avances logrados, de esa mirada hacia el gran país latinoamericano, no salimos del molde del derecho continental europeo fundamentalmente. Tampoco veo grandes interferencias o innovaciones que hayan tenido cabida en el derecho o en el molde anglosajón. Yo creo que seguimos con un esquema de una mirada profunda a lo que es el derecho francés, el derecho italiano, el derecho español, el derecho que fue base de nuestro esquema, de nuestra evolución, sin perjuicio de que hay en materia de derecho de familia, en la propiedad comunitaria indígena, que también quedan a mitad de camino porque debe avanzarse en leyes especiales que hagan algo más que repetir el paradigma constitucional. Entonces, en esta cuestión creo que no vamos a encontrar, salvo en algunos aspectos, grandes diferencias con lo que ha sido la evolución del derecho privado argentino en la doctrina y en la jurisprudencia, particularmente de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana. Acá viene un detalle que es importante. Me parece que el Código acierta avanzando, y dejo nuevamente el esquema de familia, que genera un gran debate en la sociedad y que no es mi especialidad, y tengo mi opinión, algunas buenas, otras con un sentido de expectativa hacia dónde vamos a construir la norma. Pueden ser buenas, pueden generar problemas, pero en el resto puedo decir que es un código que recoge lo que más o menos la comunidad jurídica venía convalidando. Y hasta me animaría a decir que algunos principios que se consagran tienen una calidad, desde mi perspectiva, de transaccionales. O sea, se avanza, pero se avanza en lo que la sociedad o lo que la comunidad podía llegar a tolerar como avance desde el derecho. En otras normas se avanza enormemente, pero en las materias que uno ha analizado, creo que es un código transaccional. Es un código que ha tenido en cuenta cuál es el momento de la comunidad jurídica argentina.
cuando se opta por la unidad, después de estudiar mucho lo que está ocurriendo en el derecho comparado, me parece que la unidad o la dualidad legislativa es una cuestión compleja, pero es una opción válida, tanto una como otra. España está trabajando el anteproyecto de Código Mercantil, manteniendo la estructura tradicional de un Código Civil, de un Código de Comercio. Lo que importa es el contenido, un contenido armónico, un contenido correspondiente, un contenido que contenga los principios constitucionales, los del derecho comunitario, los del derecho integrado. Yo creo que aquí sí observo una perspectiva que no es satisfactoria desde mi punto de vista, y está referida a dos ausencias del código. Una, yo me hubiera animado a una teoría de la organización, refiriéndome a la empresa como uno de los ejes que hagan a la construcción del contenido del derecho mercantil, y un conjunto de principios que reemplace al estatuto del comerciante, más amplio, como un estatuto del empresario, porque tengo para mí, y eso está en una obra que está ahí en imprenta, tengo para mí que el derecho comercial tiene tres ejes fundamentales para construir. El derecho comercial se va a construir en base a la teoría de la empresa, de las organizaciones, en base a la regulación del mercado y a la actividad del empresario. Vamos a empezar a hablar de los negocios importantes, de la energía, del espectáculo público, del negocio médico, de la propiedad industrial. Esto va a ser el contenido del derecho mercantil. Va a ser natural que la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial estén incorporadas dentro de lo que es la materia del derecho comercial o del derecho mercantil. Entonces me parece que aquí sí, en mi perspectiva personal y de opinión abierta, esto no es para una controversia con nadie, debió haberse incorporado un capítulo con estos tres segmentos que hubiera sido muy importante. No dejo de percibir que en esta, si hiciéramos un juego terminológico sobre la civilización del derecho mercantil o la mercantilización del derecho civil, en esa dualidad y cómo debía reformarse, yo creo que el derecho comercial ha colocado una impronta importantísima en este nuevo derecho, porque yo pregunto a aquellos que han venido estudiando, ¿cuánto había de vigente del derecho comercial? Muy poco. El Código de Comercio tenía del artículo 1 al artículo 24 el llamado Estatuto del Comerciante, pero en el medio estaba todo derogado, lo que es la mujer casada, la minoridad. O sea, ¿qué quedaba? El artículo 1, comerciante, el artículo 8, la presunción del 5, la solución legislativa del 7... Entonces, está unificado de hecho lo que es el derecho privado patrimonial, porque además el Código de Comercio, por el artículo 1 del título preliminar y el artículo 207, provocaba una remisión, una aplicación supletoria de lo que es el derecho civil, a lo que se sumaba de que el derecho comercial no tenía una teoría general de las obligaciones y contratos, con lo cual terminábamos utilizando esa teoría general del derecho civil. Y no teníamos una teoría general de los títulos valores, y hoy la tenemos. Y no teníamos regulados los contratos de empresa, y hoy lo tenemos. Y no teníamos regulados los contratos bancarios exhaustivamente, y hoy lo tenemos. Entonces, me da la impresión que sí se ha tenido el tino de unificar, conteniendo lo que era la realidad clásica del derecho mercantil. No se ha tenido, desde mi perspectiva, pero no es una crítica tampoco, no sé si se podía hacer o no, incorporar estos tres extremos, que es el nuevo contenido del derecho mercantil. Sí se incorporó todo lo que utilizábamos en el derecho comercial clásicamente. Está bien, hace tiempo ya que en el derecho comercial venimos estudiando el mercado, en el derecho comercial venimos, la parte general, ¿no? Venimos estudiando todo lo que es la propiedad industrial, pero el comercio electrónico, todas estas cuestiones, y el comercio electrónico, bueno, pues están los documentos, están los instrumentos. Me da la impresión de que si llegó hasta esa instancia hubiera sido muy útil para el crecimiento de esta materia incorporar estos 3-4 extremos en conjunto de principios. No iban a llevar más de 20-30 artículos a lo sumo. Me parece que también el código en materia contractual ha logrado,
yo creo que ahí está también la pluma de Stiglitz, Rubén, del mismo Lorenzetti, ha logrado un cambio importante en el derecho argentino, porque de una categoría del contrato paritario, del contrato discrecional, llegar a 3 categorías contractuales diferenciadas: el contrato paritario, el contrato por adhesión, el contrato de consumo, pero en el código, no en una ley especial. Yo no creo en los microsistemas aislados con principios propios que no articulen con el núcleo del derecho argentino, del derecho privado. Entonces me parece un avance importantísimo. Allí ustedes van a encontrar que estas 3 categorías contractuales dan cabida casi a toda la problemática habitual de la enseñanza y de la práctica del derecho. Entonces van a ver que el tratamiento y las soluciones son diferentes de acuerdo a la capacidad, al poder de negociación, a la calidad de las partes. Me da la impresión que también introducir la frustración del fin, introducir situaciones y figuras que nos llevó mucho tiempo, la revisión del contrato, pero adecuada a las categorías contractuales, la tipología de las cláusulas abusivas, situaciones abusivas, prácticas abusivas, marca una cuestión sumamente importante que da cabida tanto al contrato en el ámbito del derecho civil como en el ámbito del derecho comercial. Acá se ha avanzado y se han consagrado normas positivas, algunas claras, otras no tan claras, pero útiles, la problemática de la teoría general del contrato, desde mi perspectiva. Se ha avanzado también enormemente en las categorías contractuales, porque nosotros veníamos estudiando los contratos clásicos del derecho civil y luego habíamos recurrido a un fenómeno llamado de la tipicidad social, no la tipicidad jurídica. Son contratos típicos de tipicidad social: la franquicia, la concesión, la agencia, y realmente ahora tenemos consagrados normativamente y están consagrados con acierto. Está bien, podemos discutir si la franquicia no se le aplica el derecho a la competencia, que es una crítica cuando yo reviso el código, en las primeras de las revisiones hago esa crítica, o que el corretaje, que no estaba legislado porque estaba como acto de comercio en el artículo 8 y se hizo tercero y hoy está como contrato de corretaje, o si es un acierto o desacierto regular el contrato de arbitraje como contrato que enfrenta a los procesalistas con los sustancialistas. Son cuestiones que van a dar debate, ¿por qué no? Claro que sí. Pero bueno, también es cierto que las figuras que están reguladas, por ejemplo, creo que es un gran acierto también la regulación en materia de contratos bancarios, porque regula una parte general distinguiendo la cartera comercial de la cartera de consumo, establece un conjunto de normas para esa cartera de consumo y imposibilita, coloca en el derecho privado sustancial lo que hoy está en una comunicación del Banco Central de junio del año pasado. Entonces me parece que esa diferenciación es correcta. Toma la tipología de los contratos bancarios, regula hasta la caja de seguridad. ¿Las soluciones son acertadas o desacertadas? Bueno, son opinables. Ninguna es irrazonable ni nos ofrece sorpresas enormes. Por supuesto que hay 3 o 4 cuestiones que invitan a la reflexión. Es un código que tiene una cuestión que para mí es importante, que no ha logrado consolidarse en el texto normativo. Pretendió ser un código de lo colectivo y entonces distinguió el derecho individual, el derecho subjetivo, del individuo, del sujeto, de los derechos individuales homogéneos, de los derechos de incidencia colectiva. Pero luego, cuando buscó las herramientas para la protección de estos derechos de incidencia colectiva, en el pasaje del proyectista al texto consolidado, definitivamente aprobado, nos encontramos que allí es donde se ha perturbado esencialmente, al igual que la regulación o la no regulación de la responsabilidad del Estado, a lo que me voy a referir con particularidad. Me parece que esa idea de lo colectivo queda a mitad de camino. Bueno, también habría que preguntarse si la sociedad estaba en condiciones de absorber una protección ya no de derechos individuales o derechos individuales homogéneos, esa pretendida distinción de Cafferata, de los derechos de incidencia colectiva, que no están claramente definidos, pero sí el proyectista en los fundamentos los define. Allí lo vamos a ver luego si tenemos tiempo o no. Entonces me parece que esa idea de lo colectivo que subyace en muchos
extremos del código se nota como una impronta importante, pero para mí no se reflejan definitivamente en el texto consolidado, porque ha habido un recorte en el camino del proceso del código único. Si creo que es acertado o no acertado el tratamiento de la prescripción, bueno, han surgido muchas dudas. Creo que está bien la adecuación de la permanencia de los derechos en el tiempo a la dinámica de la sociedad, pasar de un plazo de 10 años a un plazo general de 5 años, que la responsabilidad sea contractual o extracontractual, que ahora está unificada, es responsabilidad civil y comercial, olvidamos las fuentes de la responsabilidad, en 3 años. Se señala desde los especialistas que al suprimir y unificar los textos han quedado situaciones que estaban contempladas a lo mejor en el Código de Comercio que hoy no resultan contempladas en los plazos especiales de prescripción. Se ha mejorado notablemente en materia de suspensión e interrupción, aparece ahora sí tratada la mediación, el arbitraje, el reclamo previo administrativo. O sea, yo que he litigado, como dije hace unos minutos, he vivido de esto 30 años, digo, y lo que he practicado esencialmente, que es esta materia, y también el derecho comercial, yo observo que los cambios terminan recogiendo la actualidad de la doctrina, la jurisprudencia, no en los extremos que a mí me hubiera gustado. En algunos términos creo que ha tomado una postura que es discutible, pero cuando uno lo profundiza, realmente hay segmentos muy bien construidos. También debe hacerse una reflexión. No es lo mismo un código de una comisión donde después intervienen muchísimos juristas. Esa idea en la lectura de unidad y de sistema es difícil mantenerla cuando son 3 cabezas, cuando se dividen por partes o cuando hay alguien que tuvo la virtud histórica de consolidar en su persona el conocimiento de todo el derecho privado y reflejarlo condensando la evolución que existía en el derecho en ese momento y que se lo aprobara a libro cerrado. Entonces acá muchas manos, tal vez algunas muy preciadas, porque nadie podría discutir la valía intelectual de Lorenzetti, Kepelmacher y Hayton y de los 100 que lo acompañaron, porque esto es un tema también importante a decirlo, pero después tuvo un proceso y tuvo participación y a lo mejor se observa que el purismo técnico no tenga a lo mejor el mismo sentido o matiz o la misma pluma. Pero para esto va a haber que estudiarlo, esperar la implicancia. A mí me preocupa que haya así una armonía entre la parte general del código, que es la más importante de todas, y las instituciones particulares. Entonces vamos a ver cómo se refleja esta unidad, este sistema que necesita tener el código. También me da la impresión de que hay materias que se van a reformar. La ley de sociedades comerciales dejó de ser ley de sociedades comerciales para ser ley de sociedades en general. Seguramente en quiebras vamos a tener que modificar la responsabilidad, toda la estructura de la responsabilidad. Aparece una... Yo estoy en contra de unos artículos que les traje allí, de que uno de ellos dice es la partida de defunción del bien de familia. No, yo creo que por el contrario, la vivienda familiar, el patrimonio del matrimonio, están teniendo un avance respecto de aquel principio del patrimonio como garantía común de los acreedores. Creo que en algunos aspectos, ¿no? Vamos a ver, hay sí un retroceso de ese derecho de agresión de los acreedores sobre el patrimonio por situaciones especiales. También vamos a ver qué impacto produce en la realidad de la propiedad el concepto de propiedad comunitaria indígena y los nuevos límites respecto del ejercicio de los derechos sobre los bienes. Que aparece ya no el ejercicio abusivo, sino el límite a lo colectivo, el límite de lo colectivo proyectado sobre el concepto de propiedad. Que esto ya se venía viendo en legislación particular, que también estamos en un momento de debate, de discusión sobre el alcance de nuestro artículo 17 y su proyección real. Entonces me parece que este debate se observa en la normativa del Código, se observa claramente. Después también, en este análisis particular que debo hacer, creo que vamos a tener que acostumbrarnos de que nosotros teníamos un
dos códigos concebidos en la llamada Escuela de la Libertad, como lo dice la propia idea de nuestra Constitución de aquel momento. Y la Escuela de la Libertad implicaba normas dispositivas en el derecho privado en lugar de normas imperativas, y no había normas constitucionales. Acá hay muchas normas que son del derecho administrativo sancionador. De hecho, el abuso de posición dominante está colocado en los primeros artículos como una proyección de lo que es la buena fe y el abuso del derecho. Y ustedes van a ver normas fuertes, digamos que, y otras normas como las que reemplazaron la ley, los artículos de responsabilidad del Estado, que dicen se van a regir por el derecho administrativo local. Entonces, hay una impronta de un derecho público, y esto podría llamarse la constitucionalización del derecho privado. Pero a mí me parece que esta impronta de derecho administrativo, de normas que no son el molde clásico del derecho dispositivo privado, y esto lo van a observar, y a la gente que tiene, a las personas que tienen más años y todo, lo van a ver con mayor claridad. Entonces, y van a ver prelación, un orden de prelación distinto, donde hay que acostumbrarse a la aplicabilidad del Tratado Internacional, de la Constitución, luego a las normas imperativas. Entonces, el recogimiento del orden público en el orden de prelación de las normas en materia de contrato y todo, a nosotros nos obliga a un cambio de situación que ya venía anticipando toda la introducción del derecho del consumidor en el derecho contractual. No es que estemos en un momento tampoco son notablemente novedosas, pero también implica una definición. También implica una definición sobre el perfil del derecho privado que nosotros estamos considerando. A mí me da la impresión de que este código también simplifica. Yo hacía un cotejo de muchas normas que ya no tenían sentido. En el transporte hablábamos de los carruajes, entonces era necesaria una reforma. En muchas situaciones hay de animales feroces, animales domésticos, y hay situaciones que debían reformarse, y el molde sobre lo que la sociedad reflejaba en el derecho de las personas, el derecho de la familia, en materia de capacidad, en materia de salud, en materia de convivencia, todos vamos a coincidir que necesitábamos. ¿Hasta dónde se podía llegar? Bueno, yo tengo para mí que algunos institutos que se suprimieron definitivamente, hubiera sido interesante dejarlos, pero también responden a la necesidad de que una norma sea recibida por la sociedad con determinado consenso. De lo contrario, tendríamos un código agresivo y por la fuerza. No me parece que esta haya sido idea de los proyectistas, a quienes conozco personalmente, respeto técnicamente, y digo, estaban en la edad justa, en la maduración justa para hacer un código, abrieron las puertas de jurista. Yo no estuve, de hecho, no tengo por qué, no me quejo para nada. Nosotros trabajamos de una ley general de seguro en paralelo, receptando los mismos paradigmas del código, no llegó a concretarse, pero una ley que cambiaba todo el sistema de seguro y lo adecuaba, y va a tener que hacerse. Entonces, me parece que es un tiempo por venir, al que no hay que tenerle grandes temores. No observo que vaya a haber un cisma, un abismo, y que la práctica del derecho sea muy distinta, menos aquí en Mar del Plata, en esta provincia, donde ya la Suprema Corte, con sus cuestiones positivas o negativas, es una de las cortes provinciales de mayor avance, donde, por ejemplo, las consecuencias no patrimoniales, o sea, el viejo daño moral, que ahora tiene otro nombre, lo había abierto, había declarado la inconstitucionalidad de 1078. Me parece que hay temas donde en materia de reconocer la imperatividad del derecho del consumidor, en otros estados argentinos todavía se está a la espera de resoluciones de este tipo, con los pros y los contras. Yo ejercí 30 años en esta provincia y dejé de hacerlo el 18 de noviembre porque ingresé al Consejo, y de esto creo que es muy bueno. Hay un aspecto que no debo soslayar, que fue la eliminación de la jurisprudencia como fuente del derecho. Yo creo que allí primó el momento, la coyuntura, esta tensión que hay entre los poderes, porque sé que la jurisprudencia sea fuente del derecho es muy fuerte. Eso sí es impactante, porque allí la capacidad jurigenética que hoy tiene el legislador y también el Poder Ejecutivo, a través de los decretos, reglamentaciones
también si uno le da la calidad de fuente del derecho a la jurisprudencia, que en nuestra provincia nosotros tenemos la doctrina legal, y la doctrina legal, yo me pregunto, en la construcción de la decisión jurídica, si la doctrina legal muchas veces no es más determinante, y los fallos plenarios y los casatorios, y además, como lo preguntaba ayer yo a los aspirantes a jueces, y la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana convierte, ¿no? Porque obligan a cambiar la decisión jurídica. Bueno, se lo eliminó del artículo primero, y a pesar de que en el código comentado del doctor Lorenzetti, él sostiene que, a pesar de que se haya prescindido en el artículo primero, sigue siendo o debería ser considerada una fuente del derecho. Y esto tiene que ver mucho con una dinámica que en otros países se ha logrado de esta manera, abriendo las puertas de la jurisprudencia como fuente del derecho, o con un derecho de principio, que no lo es el código, y permitir que el contenido de la norma de principio se haga por el poder administrador, que nosotros no estamos maduros para esto. Nosotros cederle la capacidad jurigenética de consolidar el contenido de una norma que contiene un principio a un poder ejecutivo, no es nuestra tradición, aunque ha sido sí nuestra deformación, pero no es nuestra tradición. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a la lectura de la jurisprudencia de la doctrina legal, estamos acostumbrados a los fallos plenarios, estamos acostumbrados a leer la doctrina de la Corte, estamos acostumbrados ahora, cuando es salud, vida, a leer los fallos de la Corte Interamericana, y bueno, yo creo que le damos, y además esa dinámica de creación de soluciones que tiene la jurisprudencia hace dinámico al derecho. Bueno, que se lo suprimió es un dato que debemos tener en cuenta porque incide sobre un código que ha eliminado 2000 normas. Porque si usted hace la sumatoria del Código Civil con el Código de Comercio y ve el contenido normativo, entonces hay muchas normas que ya no están. Es cierto, como dice López Herrera, por ejemplo, en la parte de responsabilidad, dice, sí, lo que se ha hecho es ayornar varios artículos del código en uno, con una redacción más moderna, más adecuada. Pero bueno, hay 2000 artículos, estoy diciendo números gruesos, ¿no?, que no están más, y que por lo tanto a mí me parece que había una apuesta fuerte. Más cuando, que acá hubo una crítica de origen, ustedes la van a recordar, los tres proyectistas eran jueces. Entonces el perfil del juez, y esto es cierto, el perfil del juez incide en el contenido normativo. No es lo mismo la cabeza del abogado, la cabeza del investigador, la cabeza del académico y la que da el juez. Entonces nosotros tenemos un contexto, el abogado es un hombre de la libertad, del conflicto, de la norma flexible, porque necesitamos tener una salida para cada caso, no necesitamos, y trabajamos sobre la vida, no sobre el expediente, y tenemos esa inmediatez con la sociedad y con el conflicto. Esto es importantísimo. Y además, a lo mejor acá hay miembros del Poder Judicial y todo, pero nosotros ¿cuántas veces nos sentimos decepcionados por la resolución judicial porque no alcanzó a comprender, a lo mejor porque no lo supe transmitir? ¿Qué era lo que buscábamos en ese expediente, en ese trámite? Entonces yo hice una crítica, pero una crítica de buenas intenciones, que también hay que incorporar en la construcción de la norma jurídica, del derecho privado, particularmente esta vivencia de los abogados, este pensamiento. Y es el mismo reclamo que hace unos minutos hice de que el abogado también debe involucrarse en toda la construcción. No debe ser una doctrina de los académicos y una doctrina judicial. Los abogados tenemos mucho para aportar, porque somos el canal entre el conflicto que está en la sociedad y la justicia. Y digo, somos los primeros intérpretes. O lo segundo, primero el interesado, el damnificado, después el abogado. Y el juez recibe una representación y sobre esa representación construye una decisión. Entonces a mí me parece que la perspectiva hubiera sido más valiosa. Sin embargo, debo decir que hubiera agregado a lo mejor en la comisión inicial un par de comercialistas. Me parece que faltaron para que dieran la sistemática de la unidad. Pero bueno, este es el código que nos ofrece. A mí me parece que es una muy buena oportunidad para reflexionar, estudiar, profundizar, dinamizar la creación de decisiones jurídicas adecuadas a nuestro tiempo. Sobre la oportunidad podríamos debatir todo lo que quieran. Yo considero que con este gobierno, con el otro, en algún momento nuestro código debía reflejar una norma cercana a la realidad. Y me parece que está
Está el código, está unificado, hay críticas importantes. Bueno, yo no me voy a ocupar en general, ¿no? Las críticas, allí está el código comentado de Rivera, allí está el código comentado de Renzetti, allí están los trabajos. Yo creo que todavía no observo esto que atinadamente ustedes han colocado, de que para estudiar un instituto del código hay que estudiar la parte general del código, la propuesta, los principios, el proyecto que trae el código, para entender el resto. Si yo no digo que es un código humanista y después, pues yo después tengo que confrontar lo que voy a hablar en el Instituto Especial, y por eso no hay tantos avances en materia de responsabilidad. Aunque sí hay soluciones que a lo mejor en la práctica son buenas para nosotros o no. Pero me da la impresión que esto es lo primero. Yo en los comentarios advierto que no debe caerse en un análisis segmentado del código, en un análisis donde se prescinde de la parte inicial, de la parte general, donde está el programa del código. Es necesario leer el código entero, una lectura, 2 lecturas, 10 lecturas, comprender los principios que fluyan, que nosotros tratemos de percibir. Estamos en un momento histórico, lo estamos interpretando genuinamente nosotros. Y los pares nuestros, amigos que han compartido acá en este colegio, muchos colegios, las charlas, los debates. Entonces me da la impresión que estamos en un momento histórico. Para nuestra generación, a lo mejor los que estamos más pelados, ¿no? Era una de las pocas y últimas oportunidades de estar en una vida útil discutiendo un código de la época. Bueno, ya está. Me parece que está, lo vamos a discutir, vamos a avanzar. En materia de responsabilidad, que es gran parte de la práctica abogadil, donde vamos a encontrar la necesidad de identificar si hay cambios o no hay cambios. Yo diría, como una observación general, no hay, más allá de lo que voy a señalar, ¿no? Por supuesto, cada vez que uno lee la norma le encuentra los problemas. Y uno lo proyecta para un lado, para el otro, y la vamos a leer los 150, 200 que hay aquí, y le van a encontrar 200 interpretaciones. Si le quieren encontrar problemas, le van a encontrar problemas. Ahora, si usted me pregunta, mire, hay diferencias trascendentes, sustanciales, revolucionarias, abismales, no. Es un código que en materia de responsabilidad ha recogido mucho de lo que la jurisprudencia venía interpretando, de la normativa de Bresarfield. Aún en ese reproche que yo hice inicialmente de la empresa, el empresario, la teoría de las organizaciones, que es la oportunidad del Ledesma con Metrovía, la confianza está recogida como valor interpretativo en materia contractual y también en materia de responsabilidad. Hay un 1725 que para mí le da cabida a esa llamada responsabilidad agravada que la Corte consolidó en Ledesma contra Metrovía, en Bianchi en peaje o en Cambiaso Pérez de Ñalón en medicina prepaga. Me da la impresión que hay que buscar la utilidad de las normas. Yo tuve una primera lectura muy crítica en materia de responsabilidad de los profesionales, particularmente médicos, y dije, era la oportunidad de cruzar la línea. Bueno, después que la vuelvo a leer, y en esto yo le reconozco la inteligencia de que trabajó allí en responsabilidad de los profesionales, termina en una fórmula que, bueno, yo creo que es superadora de lo que hoy existe, consolida en una norma con problemas, con interpretaciones, avanza en lo que era objetivo, pero mantiene el principio subjetivo, pero digo, lo mantiene, y acá voy a decir 3 o 4 cuestiones que me voy adelantando. Si el doctor Moset sostiene que se perdió la oportunidad de cambiar el eje cardinal de la responsabilidad, trasladándolo de la culpa, del factor subjetivo, a un factor objetivo más amplio. Y yo digo, acá es donde se debió, para que la norma sea aprobada, para que sea recibida, se mantuvo el factor objetivo y el factor subjetivo, pero cada vez que el legislador quiso que fuera objetivo, lo dijo, en la norma específica. Entonces, yo digo, hay mucho más de responsabilidad objetiva que en el código de Bresarfield, ni hablar. Con la reforma del 68, con todo lo que ustedes quieran, es otro código, ahí en materia de responsabilidad. Entonces, en una primera crítica que nosotros avanzamos, yo debo de retroceder, personalmente lo digo. Y hay otros institutos que me mantengo en un aspecto crítico que no era necesario hacerlo de la manera que se lo hizo, que ya lo vamos a ver. También quiero decir que la unidad, bueno, yo estoy
convencido con lo que han hecho, dejar la parte del incumplimiento obligacional en materia de obligaciones y tratar aquí el daño derivado del incumplimiento, el desdoblamiento que nosotros hacíamos en doctrina. Me parece que le ha dado la posibilidad de un cuerpo único de normas que les va a generar muchas dudas a ustedes, porque es difícil ahora pensar lo que vivimos en la universidad, en la práctica, como dual, responsabilidad contractual y extracontractual, en un cuerpo único. Pero no deben perder de vista cuando en los fundamentos dice, pero miren que el incumplimiento tiene tratamiento en la parte de las obligaciones. Acá se trata el daño derivado del incumplimiento. Y entonces vamos a ver que la figura, ya no necesitamos forzar las normas, ahora están las normas únicas, que vamos a discutir si son aplicables o no son aplicables, que vamos a tener dudas, pero me parece que este cuerpo único es un acierto, está bien tratado. La primera transparencia que no aparece, que es la blanca, era el artículo 1708 en adelante, cuando abre las puertas de la función tripartita de la responsabilidad, de la función preventiva, de la función resarcitoria, de la función punitiva o disuasoria o disuasiva. Bueno, nosotros nos formamos con la función resarcitoria, luego vino el derecho ambiental, luego vino el derecho del consumidor y apareció en uno la prevención y la precaución, y en el otro apareció la punición con el 52 bis de la ley 26.361 del 2008, y vino la conmoción del daño punitivo, y que sí, que no. Ustedes, que son los autores de Máquinas de Arena y compañía, por el cual se estudia en el resto del país el daño punitivo con las 3 instancias. ¿Va a bajar el micrófono? Ah, bueno, no te vengo. Mirá que no tengo voz, si me sacás el micrófono me muero. Y ustedes me cortan cuando quieran. Yo acá voy a tratar de desarrollar hasta que me canse. Tengo el sistema completo, pero bueno. Ustedes me dicen, mire doctor, basta, se acabó. Yo creo que esta función tripartita no termina de realizarse. De hecho, se han eliminado los artículos de la sanción pecuniaria disuasiva, el 1714, que estaba previsto para aquella situación de daños sobre los derechos de incidencia colectiva. Y también se eliminó la regulación de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. A mí me parece que se perdió la oportunidad de la sanción pecuniaria disuasiva, por lo menos para el derecho de incidencia colectiva. También debo decir como que el daño punitivo es en realidad un correctivo del mercado. Es una figura típica del derecho comercial, del derecho empresarial, del derecho de defensa de la competencia. Es allí donde tiene más fuerza y mayor proyección. Pero aquí se lo había colocado con 2 características para responder, digamos, a la necesidad de la protección de los derechos de incidencia colectiva, pero además con una finalidad distinta. Ya la plata no iba al damnificado, al consumidor, sino que lo destinaba el juez según la mejor orientación que tuviera. Y entonces tenía una correspondencia interesante. En materia de función preventiva, yo voy a pasar a la transparencia, ustedes la van mirando y van reseñando. Se abre una puerta muy complicada, muy nueva. Les debo decir que esta es la mayor innovación que tiene en materia de responsabilidad civil y comercial el Código Unificado. Esta es la mayor innovación, ya quedó sin efecto la sanción pecuniaria disuasiva. Puede ser una medida nueva, una medida interesante. Ustedes ven que consagra un deber de prevención a toda persona. Esto abre las puertas de una serie de interrogantes respecto de actos o conductas que estén dentro de su esfera de control. Pero también plantea cuáles son los límites, legitimado activo, legitimado pasivo. Van a ver luego que hay normas procesales que la activan. Esta es la parte más complicada. No son figuras extrañas a nuestra legislación, porque esto está emparentado con el deber de precaución, con el principio precautorio, con el principio de prevención, pero también los que estamos acostumbrados al derecho de seguros, los artículos 72, 73, la llamada carga de salvamento. Está bien en el ámbito de un contrato, pero que obliga al asegurado o al tomador, según los casos,
a evitar o disminuir el daño, o el siniestro, o las consecuencias. Acá el problema que para mí se plantea, que ya lo voy pasando, ¿no? Acá va a haber adoptar de buena fe las medidas, ya lo vamos a ir viendo, pero el problema es el costo. Porque si ustedes observan, el gran problema no es ni siquiera las vías procesales, porque yo puedo hablar del amparo en materia de salud con una cautelar, puedo hablar de la autosatisfactiva, puedo hablar de la obligación legal autónoma en materia de automotores, puedo hablar de la cautelar autónoma, puedo hablar de 1000 medidas que se toman hoy que no tienen una norma sustancial, procesal sí la tiene, y que nos permiten a nosotros activar este esquema de la función preventiva. Ahora, mi pregunta es el alcance, los problemas que va a generar, y también quién paga el costo de la prevención en materia de responsabilidad. Porque nosotros tenemos en materia de resarcimiento, el sistema de responsabilidad hace mucho que ha mutado del reproche moral, de buscar al responsable, de castigarlo patrimonialmente, a la necesidad de sacar a una persona dañada del problema que tiene la persona y el daño que también le ocasiona a esa persona vinculada con la sociedad. O sea, el eje es el daño. Entonces, los sistemas ya no son de responsabilidad, sino de resarcimiento, reparación o eliminación del daño. ¿Y quién asume el costo de esto? Bueno, el seguro, un fondo de garantía, un impuesto. Entonces, nosotros tenemos que tener esa perspectiva. Acá no se llegó a ningún extremo de este tipo. De hecho, la obligación de seguridad o el deber de seguridad, yo tengo para mí que solamente lo mantiene específicamente para el transporte, donde es connatural, pero como una obligación del transportista. Me da la impresión de que acá se avanzó, vuelvo a decir, como se puede avanzar, pero en prevención la pregunta fundamental es quién va a soportar los costos de la función preventiva de la responsabilidad. Y allí yo me iría a que el seguro se va a modificar, de que vamos a mirar mucho lo que es la prevención ambiental, las pólizas que hay autorizadas en materia ambiental. Ustedes van a ver que tienen medidas que se deben adoptar antes de que el daño pueda ocurrir, que hacen a la prevención de la responsabilidad. Me inquieta esta expresión, daño no justificado, es decir, que hay un daño que está justificado. Bueno, hay algunas conductas que usted va a ver más adelante que provienen del ejercicio regular de un derecho, que provienen de una legítima defensa, que provienen de un del tradicional estado de necesidad, que ya la vamos a ver, que son las llamadas causales de justificación, que el código las identifica de esa manera. Evitar un daño mayor. Sí, evitable, todas esas cuestiones que ustedes ya conocen, que las vamos a ver. Por eso digo, acá por ahí es necesario terminar con el desarrollo, porque yo lo estoy haciendo muy fragmentado, y es todo, y son 130 transparencias, digamos, para entender. Estamos en la segunda, porque la pregunta suya es muy atinada, pero tiene respuesta en la propia construcción del legislador. Vamos a hacer un poquito. Observen que todo esto ya está en un amparo en materia de salud. Todo esto ya está. Lo hemos logrado en los amparos ambientales, en materia de derecho del consumidor, buena fe, circunstancias, medidas razonables, tratando de, no se olviden que acá no hay que probar ningún factor de atribución. No hay que probar factor de atribución. Entonces, no estamos con una necesidad de una prueba. Piensen en la obligación legal autónoma del seguro automotor, donde usted sin necesidad de reproche, de responsabilidad, puede exigir los gastos fúnebres o los gastos de asistencia médica hasta un límite por una vía directa. Piensen en la autosatisfactiva y ahí van a encontrar mucho del fenómeno de la prevención. De hecho, ahora cuando avancemos van a ver que hay 2 o 3 normas de naturaleza procesal. Y esto es algo que no dije. Dije que había normas del derecho administrativo, del derecho público. Este es un código que tiene innumerables normas procesales. ¿Por qué? Porque ha querido darle la herramienta, y particularmente en materia de responsabilidad, la herramienta procesal clara. Vamos a ver la distribución de la carga probatoria, que no cambia nada de lo que venimos practicando en el litigio, en el conflicto, pero las incluye. Ahí hay un libro de Falcón, las normas procesales del código, y ahora sale un libro de un tema que no hablé, muy chiquito de que me imagen, que es la aplicación de la ley en el tiempo, el artículo 7 de este código, que no es distinto al que teníamos.
O sea, no hay retroactividad y se va a aplicar las consecuencias siempre y cuando no implique la vulneración de derechos. Bueno, pero son los principios que estábamos acostumbrados cada vez que hay un cambio legislativo. Sí hay un pretendido cambio en el ámbito imperativo cuando sea más beneficioso, ustedes lo van a ver aquí en algunas de las cuestiones. Acá aparece un término con una contradicción, porque es un tercero, es la acción sobre el tercero. ¿Qué se puede recuperar? Nada, lo que se gastó. Y acá ustedes van a ver, yo ahora les voy a pasar 2 o 3 artículos de la ley de seguro y les voy a pasar también los artículos respectivos de la ley de ambiente, la 25675. Y ustedes van a decir, pucha, esto es lo que está regulando. Lo hace general. Cuando digo general, una cuestión es regular en el seguro, en el derecho ambiental, el derecho consumidor, está regularlo como una norma genérica. Entonces la apertura es enorme. Allí hay un artículo que van a tener que acostumbrarse porque este capítulo hace un cambio paradigmático y va en varias oportunidades a la indemnización de equidad. Y en varias oportunidades dice, bueno, acá el límite es el enriquecimiento sin causa. O sea, no provocarle un desmedro patrimonial a quien actúa de buena fe y pretendiendo evitar un daño y después que tenga, ¿me entiendes? Pero también con un límite de que su actuar no signifique un enriquecimiento. Entonces, acá estamos en los límites normales. Yo creo que igualmente va a ser una figura controvertida. Yo les traje, para que no tomen nota, un artículo de Vázquez Ferreira que hace una revisión sintética de esto, se los voy a dejar para que le saquen fotocopia. También traje una serie de fallos que los voy a dejar, ustedes los deben conocer, los pueden bajar. En todo el código, cuando dije la construcción de lo colectivo, me olvidé de decirle que está el espíritu de Alavi. Es el fallo que más se ha mencionado en los fundamentos y es una sentencia importante que deben tener, porque esto integra. Ustedes saben que este código no tiene notas y al no tener notas, los fundamentos es importante tenerlos con las referencias que hace, y para mí Alavi es importante. En materia de prevención y de normas generales, también hay un fallo que ustedes deben tener en cuenta en el voto de disidencia de Lorenzetti, que es el de este año, Rodríguez Belén, contra Google y Yahoo, donde él dice, está el deber de prevención. El deber de prevención, ¿qué es este? Hacer cesar la posibilidad de que se continúe con una conducta que puede ser dañosa. Entonces, el espíritu de estos fallos de la Corte está en los fundamentos del código, en la sustancia de las normas. Allí tienen extremos que después vamos a ver cómo funcionan en el caso. Yo en los comentarios que estoy observando hasta ahora han sido muy escuetos y algunos no comparten esta apreciación. Obvio que estos artículos no están en el código de Vélez. Como la mayoría de los artículos que están pueden ser una repetición o un ayornamiento. En algunos hay una unificación. Allí está, regula sobre la sentencia, regula sobre la acción. Esto también es una cuestión que es interesante, es importante. ¿Está bien o está mal que el código contenga, bueno, cuando abrió las puertas tan amplias de la prevención, de la función tripartita de la responsabilidad civil, a mí no me parece mal que vayamos a un esquema donde está lo que el juez puede hacer o no puede hacer. Pero también son cuestiones importantes para tener en cuenta. A mí me da la impresión, fíjense, el medio más idóneo para asegurar la eficacia en relación a su finalidad. O sea, abre las puertas de la discrecionalidad judicial. No debemos olvidarnos que el artículo 3 de este código, lo que sí tiene, no me bajen tanto el volumen, ¿retumba? Ah, bueno, entonces si ustedes me escuchan bien ahí, perfecto. Ustedes van a ver el artículo 3 que obliga al juez a no tener una sentencia arbitraria, a una decisión fundada y razonable. Toda la teoría de arbitrariedad que había dado cabida a esta construcción del recurso extraordinario por una sentencia que no es una derivación razonada de la prueba y hecho, rendido en autos, de esa comprensión. Bueno, está también esa impronta en todo el código. O sea, el artículo 3 sirve para interpretar la decisión judicial en cada uno de los aspectos.
Allá está la relación, una rápida leída que le puedan pegar a ustedes, van a ver con la 25675, la Ley General del Ambiente de la República Argentina, el principio precautorio, el principio de prevención, y ustedes van a ver que esto está metido allí adentro. No se olviden que esto de prevención estaba vinculado fundamentalmente, en los fundamentos lo van a encontrar una frase que dice, que está en la obra de Lorenzetti, dice, la tragedia de los bienes comunes. Cómo proteger, y aprovechan un código único, y es bueno hacerlo tal vez por el momento que estamos viviendo, cómo proteger también los bienes comunes, los derechos de incidencia colectiva. A mí me da la impresión que esta parcela de la responsabilidad tenía esa orientación, porque lo otro, en el individual, nosotros veníamos haciéndolo con mucha eficacia, por lo menos a mí me ha tocado litigar en materia de amparos, en materia de salud, y hemos logrado medidas concretas que evitaron un daño mayor, con la provisión de medicamentos delegados por una obra social, entonces uno recurría a una vía procesal que, si ustedes la analizan, sortea el debate de un juicio declarativo, de un juicio de conocimiento. Ahora lo tenemos en una normativa muy clara, muy abierta, que vamos a ver dónde termina. Todos coinciden, los analistas, que este es el aspecto más transformador de la regulación de la responsabilidad en el Código Civil y Comercial. Allí van a ver el principio de prevención, el principio precautorio, simplemente para que lo vean, para que lo analicen. Está en los comentarios que les traje. Yo les traje 6-7 artículos seleccionados que se los voy a dejar, que hablan de los daños, de la responsabilidad, estas idas y vueltas, que son muy interesantes, algunos con aspectos positivos, otros aspectos negativos, que me parece que en esta parcela dan una respuesta adecuada a lo que se debe analizar. Por supuesto que hay obras más amplias. Allí tienen, fíjense que acá viene y se toca el costo de la acción preventiva. Ustedes no se olviden que acá en esta materia hay una norma de cierre que es el 22, y de allí en más tenemos un seguro ambiental que está bien, funciona más o menos, pero está el seguro ambiental, también está el fondo de restauración y el fondo de compensación. O sea, este es un sistema que está cerrado, porque en algún lado tenemos que descargar el costo de las acciones que la propia norma propicia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el código no los tiene. Que el código no los tiene. Entonces, para mí, por eso había que reformar la ley de seguros y ir a la creación de unos fondos de garantía que recepten el costo de las acciones que el código hoy genera. Porque de lo contrario va a haber problemas. Porque no hay responsable solvente. Hay seguros porque los responsables son insolventes, o porque no es justo trasladarle a lo mejor al responsable del acto o conducta las consecuencias dañosas, porque a lo mejor está todo el tema del riesgo de desarrollo, el desarrollo sustentable, pero a la vez dañoso, y bueno, todas estas cuestiones están en la problemática del código. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y donde hay un sistema especial con normas imperativas, nosotros vamos a tener que seguir mirando el sistema especial. Acá me parece que se pretendió abrir porque había una concepción de lo colectivo mucho más importante que lo que terminó siendo en la norma definitiva. Este es el gran tema. Ustedes van a ver ahora la obligación de salvamento del 72, 73, que también cómo se analiza, cómo se construye, y esto es típico en el derecho de seguros. Y también está en una evitación, una prevención del daño. Y está en que yo puedo recuperar siempre y cuando haya seguido el principio de las instrucciones del asegurador o de la razonabilidad en las medidas adoptadas. Me da la impresión de que aquí también hay una impronta de esta ley, como también la hay en la acción directa, que no hablé. Entonces me parece que la acción directa va a pegar sobre el 118. Bueno, muchas cosas van a cambiar. Bueno, esto es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, lo recuerden. Cuáles son las consecuencias, es para una charla más larga. Allí tienen las pautas que hay en el derecho de seguros. Ustedes observen que este esquema también se repite en la normativa del código. Vamos a la función punitiva. Acá viene un artículo que fue eliminado. Me parece que se complementaba bien con el 52 bis. Ahora nos quedó simplemente... acá hay todo un debate. Me da la impresión de que no se comprende la importancia de tener un correctivo del mercado, de que no se comprende la importancia de una herramienta que es la sanción, que razonablemente utilizada
para mí es muy positiva en el derecho argentino. Yo estoy a favor, creo que el correctivo del mercado estaba contemplado de una manera o de otra. Esto está vinculado con la empresa y está vinculado con el Estado, pero ahora la ley de responsabilidad del Estado dice que el daño punitivo no se le aplica al Estado. De manera tal que una parte importante de la ley 24.240, que son los servicios públicos, domiciliarios, muchas veces prestados por el Estado, no van a tener posibilidad de que se aplique. Entonces, todo este armado, esta articulación, va a ser importante que nosotros la practiquemos, y por eso digo, vienen tiempos donde vamos a tener que armonizar todo lo que es el derecho privado especial. Aquí me da la impresión también que este impacto sobre lo colectivo que hubo también obligó en la redacción final a eliminar, porque esta sanción pecuniaria disuasiva estaba pensada en la protección de esos derechos de incidencia colectiva, que, bueno, vuelvo a repetir una vez más, terminan ciertamente menguados. Pero aquí miren ustedes lo siguiente. El artículo 14 diferencia los derechos individuales, lo que voy aclarando. Voy aclarando algunas normas que ya he citado. Allí comiencen a ver cómo está el viraje constitucional. El viraje aquel de que decía no hay derechos absolutos, el límite del derecho de la ley que reglamenta, el límite del derecho del otro derecho, del otro interés, y ahora de los intereses individuales homogéneos. Pero no hay definiciones concretas de este tipo, salvo en lo que ustedes van a ver un poquito más adelante. Allí tiene el 240, que también lo refería al principio. Observen cómo se limita el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, de manera compatible con los derechos de incidencia colectiva. Entonces aquí vamos con un crecimiento importante de otras normas. Derecho administrativo nacional y local, también es una advertencia que yo señalé, que está en todo el código, y allí tienen un concepto. Concepto en sus explicaciones, aquellos que son indivisibles de uso común, sobre los cuales, pero esto perdió sentido hoy, porque para mí quedó como una enunciación que la tendremos que buscar a la protección en los sistemas especiales. En los sistemas especiales, bueno, veremos qué se construye, hay cuestiones que van a replicar sobre parcelas del derecho que necesitan de esta protección. Allí quedó un artículo que yo se lo dije el otro día a Galdós, que ha trabajado en esta parte para la comisión. Digo, ¿para qué lo mantuvieron? Lo mantuvieron para no correr los números, y quedó un artículo que no tiene sentido. O sea, acá colocábamos la sanción pecuniaria disuasiva para amedrentar a un empresario, al Estado, de que no avance sobre los derechos de incidencia colectiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le dejamos un artículo que permita después morigerar cuando hay una sanción administrativa, penal, de multa, civil, y dice, bueno, achicarla para hacerla razonable. O sea, todo lo contrario de lo que se pretendió con el 1714. Es un artículo que no tiene hoy sentido. Bueno, subsiste el 52 bis, ya lo tienen claro, ustedes lo conocen. Avancemos. Se plantea en los fundamentos, ya tampoco tiene sentido esta discusión, porque se plantean en los fundamentos si este daño punitivo, sanción pecuniaria disuasiva, era asegurable. Bueno, en el derecho argentino no es asegurable por el artículo 112 de la ley de seguro. Las penas no son asegurables. Además, si uno admite que el daño punitivo, la sanción pecuniaria disuasiva, sea asegurable, el efecto disuasivo sobre la estructura de costo del empresario para corregir la conducta se pierde. Entonces me parece que esto lo dicen, lo reflexionan en los fundamentos, pero no es lo que a mí me parezca que sea importante. Acá ingresamos a la parte más conocida por ustedes y por mí, obviamente. Acá el 1109, la búsqueda en el 19 de la Constitución, toda la articulación del 512 y siguiente, del Código de Vela, y todas las cuestiones están condensadas en un principio de que hay una obligación de reparación cuando se vulnera el deber de no dañar a otro, con su tradición desde el derecho romano hasta la actualidad y en todas sus manifestaciones, y también cuando el incumplimiento de una obligación genera un daño. Puede no generarlo, o sea, estamos hablando de un daño. Y aquí vamos
a las dos fuentes que están consolidadas en una sola cuestión, en una sola norma. La definición de antijuridicidad, bueno, lo que hace no es distinto a lo que ya teníamos. Sí desaparece para los estudiosos la referencia al autor, porque el eje pasa a ser el daño. Y esto termina con una evolución en la responsabilidad civil, responsabilidad que buscaba el reproche moral, luego el reproche a un objetivo, pero respecto de una persona determinada. Ahora el eje es el daño. El eje es la reparación del daño, el eje es evitar el daño, el eje es sancionar las conductas que ocasionan daño. Entonces, aquí no hay tampoco que ustedes tengan un cambio, hay una precisión terminológica. Ahora no hay que ir al 1074, ver si comprendía solamente la prohibición de una norma jurídica positiva, una ley, o si también los reglamentos, ordenanzas, los deberes de conducta, los usos y costumbres. Ahora se amplió ese concepto, se lo precisó, se lo definió. Acá hay un avance que recoge lo que la jurisprudencia y la doctrina venía señalando. Allí estábamos con los daños justificados, la conducta justificada, la antijuridicidad justificada. También no son novedades en nuestro derecho, más allá de que se lo ordene en una norma, pero acá no hay tampoco cambios que usted pueda decir, me cambia el escenario, definitivamente. Sí lo van a ver en la figura que viene, que acá yo observo una problemática. Para mí, la asunción de riesgo, ustedes recuerdan los fallos de la Corte en materia de transporte benévolo, el transporte del novio, la novia, el amigo, el que hace dedo, el altruista, el de cortesía, el choque, el daño, la discusión que habíamos tenido, contractual, extracontractual. Pero se señala por la Corte que la asunción de riesgo no era una causal de exclusión o de liberación de responsabilidad porque no estaba prevista en la normativa argentina. Esto es la verdad. Estábamos aumentando los supuestos de exhibición de responsabilidad. Y acá se consagra un principio de que la asunción de riesgo libera de responsabilidad salvo, pero el principio es libera de responsabilidad salvo. Entonces acá me parece que hay un cambio que puede ser importante. Hay un cambio de paradigma, digo yo. Lo que antes era excepción y ni siquiera aceptada, hoy pasa a ser la posibilidad de... Y esto tiene una fuerte connotación en lo que es la actividad empresarial, lo que tiene una fuerte connotación en la materia de responsabilidad médica. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta norma. Es una norma que a mí no me satisface. Ni esta ni la de consentimiento informado que voy a pasar a reseñar en un minuto. Porque como principio, una cosa es que usted lo prevea en la ley del paciente, la 26.529, y lo regule y establezca la excepción y la revocabilidad. Acá también hay un capítulo inicial que se refiere y que también lo vamos a ver. Pero digo, la asunción de riesgo como un principio es importante para reflexionar, para tener cuidado. Acá hay un viraje en materia de exclusión, de liberación, que nosotros no estábamos habituados a utilizar. El consentimiento libre e informado, acá van a ver que debe estar contemplado como cláusula, y la cláusula no debe ser, no dice el consentimiento libre e informado no exime de responsabilidad, salvo, y al revés, el consentimiento libre e informado exime de responsabilidad, salvo que sea una cláusula abusiva o que refiera a bienes no disponibles. Estamos hablando del principio, se coloca como el principio. Bueno, no hay que sentarse tampoco con prejuicios. Yo lo que creo es que hay que mirarlo, reflexionarlo, confrontarlo con la realidad y ver hasta dónde podemos llegar en un análisis más profundo. A lo mejor yo estoy totalmente equivocado y esto lo que hace es transparentar una práctica habitual o una causal de liberación de responsabilidad que es habitual. En lo mío, el enfoque siempre fue al revés. El consentimiento libre e informado, en el ámbito particularmente de la medicina, no alcanza, porque no tiene que eliminar las cuestiones que hacen una responsabilidad, porque si no, allí el daño aparece, y en esto es transaccional, aparece como el faro que ilumina todo el capítulo de responsabilidad, y luego tenemos estas situaciones que para mí retroceden en la esfera de mayor reparación o menor reparación.
Pero bueno, para reflexionar, para tratar, no hay opiniones definitivas. Allí tienen 4 o 5 cuestiones que son importantes de la parte general, porque tiene que ver con el consentimiento libre e informado, con las cuestiones donde puede tener operatividad, la dignidad de la persona humana, artículo central. Dije el primero y digo el 51, después digo el 965 y algún otro que se me está escapando. El derecho a la imagen como un derecho personalísimo, una cuestión interesante. Los actos peligrosos para la salud de la vida, los típicos derechos personalísimos regulados, los actos de disposición sobre el propio cuerpo, los actos de investigación, las prácticas prohibidas, los actos médicos, y allí está el campo de actuación del llamado consentimiento informado y también de la solución de riesgo, desde mi perspectiva. Tampoco quiero decir, ¿por qué voy a este capítulo? Dirán ustedes, porque se habla de bienes disponibles o indisponibles, y en los indisponibles están estos que acabo de señalar. Allí tienen cómo estaban en la ley de derechos de los pacientes. Digo, tampoco es una figura extraña a la evolución legislativa que estábamos teniendo. Pero acá ustedes, si lo ven, van a ver que hay una definición, hay una obligatoriedad, pero también hay excepción e irrevocabilidad. Que esto era la esencia, y a mí lo que me preocupa son las normas generales, no las especiales, la ley de los derechos del paciente. Fue un logro, junto con la regulación de la medicina prepaga. Entonces, nosotros estábamos en un cuerpo especial, no es lo mismo que una norma en un cuerpo general, donde en la aplicabilidad no tiene mayores límites. Vamos a un eje, y voy avanzando, ni sé en qué no, en la transparencia 31 de 130, así que en algún momento cuando ustedes definan, cortamos. Aquí la función que tenemos, el factor culpa-dolo, vuelvo a decir lo que dije recién. Tampoco no hay algo distinto. Bueno, nosotros venimos de factores subjetivos, el V68 factor objetivo, pero también los más estudiosos sabrán que el factor objetivo estaba contenido en el artículo 184 del Código de Comercio, en materia de transporte, donde el transportista respondía por la muerte o lesión del viajero o pasajero durante el transporte, salvo caso fortuito, fuerza mayor, uno de los dos prevé nada más, pero asimilado, hecho del tercero por el cual no es civilmente responsable y la culpa de la víctima. O sea, 100 años antes que el 1113 estaba el 184 del Código de Comercio. Y era más lógico que estuviera en el transporte que en el accidente entre particulares, porque responde a una organización. Y cuando se habló sobre el fundamento en la historia del derecho comercial de esta norma, dice, porque quien organiza una empresa y lucra con ella, debe soportar los riesgos. No era tan difícil. 100 años antes que el 1113 del Código Civil. O sea que acá, equivalencia, la definición es la clásica que traía la normativa de Gressarfield, digamos, y que construyó la jurisprudencia. Sí advierto que en algunos supuestos, en esta parte de la responsabilidad, pues no voy a llegar, se abren las puertas de la culpa grave y del dolo eventual. Figuras que nosotros teníamos un poco desterradas y que no eran típicos. Ustedes saben que la graduación de culpa fue presidida específicamente, expresamente por Gressarfield. Nosotros acá se abren las puertas porque utiliza una terminología que la Corte había tenido en un fallo de culpa grave, que era Olmos contra Strápoli. Y entonces ustedes van a ver que está allí, en la parte final de uno de los artículos, esa indiferencia sobre los derechos de los demás. Con grave indiferencia, inobservancia, impericia, negligencia, imprudencia y pericia, como siempre. Cuando vamos a la culpa grave, cuando es grosera, con gran indiferencia por los derechos de los demás. Y allí está el concepto de culpa grave. Pero bueno, el dolo, allí le estoy diciendo, fíjense, con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Les cito los artículos, ustedes pueden leerlo. El factor objetivo se define como exclusión de la culpa, cuando la culpa de la gente es irrelevante, pero está bien, acá donde viene la crítica de Mosset, está bien, podría ser que no se lo definiera de esa manera, pero ustedes van a ver luego establecimiento educativo, responsabilidad objetiva, responsabilidad de los padres, objetiva, responsabilidad de los profesionales, no, subjetiva, pero si prometió un resultado, objetiva, pero si hay vicio de la cosa, objetiva. No alcanzó al riesgo de la cosa, bueno, no alcanzó.
es una norma, como digo, transaccional. También hay no se olviden que en el proyecto del 98 y en el del 93 hubo una fuerte controversia en materia de responsabilidad médica, que fue uno de los grandes obstáculos a que el código se consolidara o pudiera convertirse en norma positiva. Bueno, tampoco me gusta, acá hay una terminología que es la causa ajena. A mí no me gustó en la Ley de Defensa del Consumidor cuando consagra la responsabilidad objetiva, y no me gusta acá. Causa ajena puede significar todo lo que nosotros encontremos como causa ajena, y además no tiene tiempo. Caso fortuito, fuerza mayor, hecho del tercero, culpa de la víctima, ahora hecho de la víctima, que es una de las críticas que tengo. Digo, tienen una noción, tienen un límite. Cuando queremos liberar de responsabilidad hay que ser claros y precisos. Claros y precisos. De lo contrario, el principio de la no responsabilidad. Y causa ajena a mí nunca me gustó, me parece un concepto abierto. Y bueno, también la crítica desde ese sentido. Allí aparece lo que le señalaba. Bueno, lo del resultado determinado tiene que ver porque se sacó la clasificación de obligaciones de medio y de resultado, y cuando se regulan las obligaciones de hacer, hay un artículo que es para la responsabilidad médica o los profesionales, que dice la prestación del servicio. Y allí regula claramente, y allí está la inteligencia. Si lo hubieran puesto en el artículo que regula la responsabilidad funcional, hubiera sido un escándalo. Pero como hace una revisión a las obligaciones de hacer, y hay que leer las obligaciones de hacer para encontrarle el sentido, dice lo que se pretendió decir, desdoblado, y con un resultado que a mí me parece, ya normativamente en algunos casos de responsabilidad profesional, conduce a la responsabilidad objetiva. Que era lo que más o menos la jurisprudencia venía abriéndose paso. Yo critico que el riesgo de la cosa no haya sido colocado aquí en materia de los profesionales, porque eso le va a dar una solución. Porque si no, nos obliga a una causa penal, a buscar la responsabilidad subjetiva, a perseguirlo penalmente, y es todo acá hay que hacer seguros fuertes, importantes, que reciban el fenómeno del daño por la responsabilidad médica o abogadil o de arquitecto de respuesta, y terminemos con las persecuciones, digamos, entre comillas estoy diciendo, que nos obligan para probar un factor subjetivo. Y si usted me empuja a lo subjetivo, tengo que probar lo subjetivo. Hay un cambio muy grande que lo voy a decir, aunque sea como un cierre, que es la independencia de las acciones civiles y penales. Acá viene un artículo fuerte, importantísimo para mí, hay que aprender a usarlo, que es una confluencia del 902, 909 del Código Civil, es el 1725. Esto me parece muy importante. Quien no haya leído Ledesma contra Petrovías, lea Ledesma contra Petrovías de la Corte, y va a observar que este artículo habla de la confianza especial, que es lo que venía, el valor confianza, lo que uno transfiere por la calidad de la gente, una organización. ¿El médico? Sí, también establecimientos asistenciales, el caso del... El médico, Sí, no, el médico es individual y tiene un artículo específico acá. O sea, cuando vos tenés una norma específica, por más que tenga una norma general de interpretación, te vas a tener que regir por la norma específica. Digo por el consentimiento. No, pero esto es una pauta de interpretación. Esta es una interpretación. Fíjate vos cómo está. Para relación de la conducta, dice. Pero si yo en la norma te digo, mirá que lo tuyo es subjetivo, y solo objetivo en este caso, esa norma tiene una prioridad normativa clara, porque además uno se podría preguntar, ¿para qué puso esa norma? Justamente para evitar que estas normas generales atrapen supuestos que ellos no quisieron que queden atrapados. Acá viene el concepto importante para mí, que pasa desapercibido. Esto ayuda mucho la lectura que hemos tenido aquellos que hacemos civil y comercial, digamos. Ayuda mucho haber vuelto a estudiar con el maestro José la teoría general de las obligaciones de contrato, haber hecho la obra de daño y también practicar y ejercer el derecho comercial, porque acá hay una confluencia. Esto es para las responsabilidades de las empresas. Acá el doctor me preguntaba por el sujeto médico en especial, que es, sí, bueno, pero el establecimiento, no tanto la del médico, que tiene una norma específica. Y fíjense que aparece otro concepto, el tema de la previsibilidad contractual, porque al regular unificado debió regular la previsibilidad. Y entonces anticipo en las eximentes, ustedes van a ver que se agrega una eximente que es la imposibilidad objetiva y absoluta de cumplimiento de una obligación como eximente, que es contractual, es para un contrato. Pero, siempre y cuando no se rompa la regla de la previsibilidad. La previsibilidad, recogiendo las enseñanzas de la Corte,
han variado la caracterización del hecho del tercero, por el cual no se era civilmente responsable. Ahora, para ser un eximente, donde me agarre corriente, ustedes... Claro. Estoy cómodo con esto, ya le agarré cariño al micrófono. El hecho del tercero para eximir ahora debe reunir, como viene diciendo la Corte en materia de transporte, por eso digo la necesidad de la dualidad hacer la unidad. Dice, tiene que tener las características de caso fortuito, irresistible, inevitable e imprevisible. Si no, no exime de responsabilidad. ¿Cómo? Perdón. El hecho del tercero para eximir de responsabilidad debe reunir las características del caso fortuito. Hacia ahí vamos, hacia el caso fortuito vamos. Irresistible, imprevisible, inevitable. Y fundamentalmente la previsibilidad que debe tener una organización empresarial, que debe tener el Estado, que debe tener un establecimiento asistencial. Entonces, esto es una construcción que hay que, vuelvo a decir, hay que decir esta charla 20 veces para ir persiguiendo el espíritu, ¿no? Ya esto parezco un predicador a esta altura, ¿no? Pero allá, ahí está mi reflexión sobre esta norma. ¿Se perdió la oportunidad de la obligación de seguridad? No sé, ¿existía la obligación de seguridad, el deber de garantía? Sí, no. La Corte lo venía haciendo en el caso de la inmobiliaria, la Corte lo rechazó. La Corte lo venía haciendo en materia de transporte, los tribunales lo venían haciendo en materia de establecimientos asistenciales. Me parece que vuelvo a decir, avanzaron y el 1725, este que estamos analizando, tiene una puerta de apertura que es bueno considerarla. Relación causal, optó claramente por la causalidad adecuada, en principio las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, nunca por las casuales. Bueno, en materia de daño derivado del incumplimiento contractual, se responden por las inmediatas previstas al momento de la celebración, pero si hay dolo también al momento del incumplimiento. O sea, no cambia demasiado. Y acá, ¿dónde estamos? En la eximente, lo que acabo de decir. Acá hay una crítica fuerte desde mi punto de vista, es haber cambiado el hecho del damnificado por la culpa de la víctima, o la culpa del damnificado, porque la culpa es un hecho más impericia, imprudencia y negligencia, y el hecho es el acto o conducta. Entonces me parece que se amplió la posibilidad eximente, y yo no estoy de acuerdo con esto. Hubiera preferido que siga habiendo como eximente la tradicional culpa de la víctima, o sea, el acto o conducta, imperito, imprudente o negligente, con relación causal, o sea, de interrupción del nexo causal, que nosotros habíamos construido. Me parece que avanzar hacia el hecho del damnificado es objetivar la eximente, y en este caso no era necesario objetivar la eximente porque amplía la parcela de limitación o exhibición de responsabilidad, que tiene que ver también con que ahora nuestro código regula las cláusulas que limitan, restringen o eliminan la responsabilidad, que van a ser válidas, siempre y cuando no sean abusivas. Entonces, cuidado, que acá estamos con algunos cambios que van a implicar o tener implicancias prácticas. ¿Qué imposibilidad de cumplimiento no cae en caso fortuito o fuerza mayor? No, la imposibilidad, también está el cambio de las circunstancias objetivas del contrato, o sea, habría que ver todo aquello que en materia contractual, pero había que ponerlo. ¿Por qué no había que ponerlo? Porque el caso fortuito es un supuesto tradicional, la frustración del fin del contrato. No, hay figuras que en materia contractual Lo hizo muy laxo. sí, muy abierto, bueno, pero también hay que ver, yo creo que en responsabilidad contractual hay que ver también si ellos consideraban que el caso fortuito lo cerraba o no lo cerraba. Esto tiene que ver con una parte general donde hay figuras nuevas, a mí no me molesta porque es objetiva y absoluta. O sea, no depende de una conducta del deudor, es absoluta. Además es muy difícil encontrar alguna que no sea la que encuadre en el caso fortuito, en algunas. Pero también es cierto que se había construido la frustración del fin, el cambio de las circunstancias, que las recoge, y me parece que le quiso dar una norma de cierre. Es difícil pensar la responsabilidad contractual unida a la extracontractual, pero bueno, en eso es el sistema que nos han dado. Internacionalmente adherimos a tratados que van a la objetiva, y aquí rompimos todo. Bueno, pero esta es la norma, o sea, yo lo que puedo decir que puede tener apreciación positiva o negativa.
estoy anticipando que las eximentas, asunción del riesgo, consentimiento, este tema del hecho del damnificado, implica, y también la existencia de cláusulas limitativas, han implicado un avance sobre la que era al principio. Dice, no, hay más responsabilidad. Bueno, vamos a ver el balance general. También es cierto que todo el código tiene normas de responsabilidad, además de la parcela específica de que estamos tratando. O sea, van a encontrar en el código innumerables normas específicas de responsabilidad. La responsabilidad del administrador societario, por ejemplo. O sea, son normas específicas que están en el propio código. Me parece que hay que analizarlo completo, hay que ver si resulta equilibrado, que no traiga demasiados problemas. Allí tienen el caso fortuito, allí tienen el hecho del tercero, allí tienen la imposibilidad de que hablaba la doctora. Y bueno, la existencia de esa imposibilidad debe ser apreciada en base a la exigencia de la buena fe y el no ejercicio abusivo. Esto es básico. También la posibilidad de absorción de los supuestos de eximente, o sea, haber pactado que asumo el caso fortuito, que una ley me lo imponga. Son normas de cierre que también de una manera o de otra estaban comprendidas, particularmente en la parte de las obligaciones en el Código de Vélez. Bueno, ahí se me borró otra. Acá viene una de las modificaciones importantes, no sé si irrelevante, que haber introducido normas sobre prueba en materia de responsabilidad, las llamadas cargas dinámicas probatorias. Yo acá prefiero hablar de distribución de la carga de la prueba, no me parece que sea la carga dinámica probatoria, no me parece siquiera que alcance la entidad del 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Me da la impresión de que también quiere evitar la sorpresa de la que hablaba Morelo, introducir recursos o elementos sorpresivos en el proceso. Entonces este balanceo que se pretende hacer y que es disponible del juez, anticipando que va a modificar la carga probatoria porque considera que una de las partes está en mejores condiciones de probar, pero alerta a la parte para que tenga una estrategia en el ofrecimiento de la prueba, en la dirección del proceso. Bueno, hay que verla si es positiva, si es negativa. El principio sigue siendo que yo debo probar la conducta antijurídica, debo probar el nexo de causalidad, debo probar el daño. Acá está fundamentalmente esto sobre el factor de atribución, sobre determinadas cuestiones. Obviamente si plantea una eximente, la eximente quien la invoca debe probar. Van a ver que hay 4 o 5 artículos de este tipo, que es lo que recoge la doctrina de jurisprudencia. Si está bien o si está mal introducirla, no lo sé. Allí tienen. Si no, respecto a la prueba de la culpa, deberá actuar con la diligencia debida, que incide sobre el factor de atribución. Ponderar cuál de las partes, o sea, esto no es la imposición de una prueba a una de las partes. Esto no es el 53, donde se establece que el proveedor debe aportar toda la prueba que se encuentre en su poder. Que eso es otra cosa. Entonces a mí me parece que se quedó, no sé si era necesario poner esto, porque a mitad de camino, digamos, ¿esto lo que es? Recoger lo que más o menos todos los jueces aplican. Yo no veo demasiado aquí de construcción novedosa. Allí está la comunicación del juez a las partes. Ya voy a cerrar, falta muchísimo, pero allí tiene relación causal. ¿Cómo hace para durante el proceso indicar? Bueno, hay que ver cómo lo van a hacer. Cuando la apertura a prueba, lo que están haciendo, ya hay jueces que lo hacen. Igualmente la apertura a prueba establecen determinadas cargas. Perdón. Sí. Lo hacen en el 41 de la Sí, ley de, obvio. En el 41 de la ley de la ley 12.008 y lo hacen en el 300 y pico de la federal. En provincia eso no existe. El problema que plantea la doctora es un problema real. O sea, las normas procesales son jurisdicción y competencia de las provincias, no delegada. Entonces esto habría una controversia importante. Y además digo yo a veces, no, era tan importante colocar lo que más o menos estaba en la obviedad de los trámites, de quienes... Bueno, esto es una cuestión también para discutir. Entonces, por eso dije, una característica de la introducción de normas procesales con las esferas de competencias. El daño, quiero decir 2 o 3 cosas. Reparación integral, acá viene bien. Yo creo que la norma esta sí
clarifica mucho, se acabó la discusión sobre qué comprende y qué no comprende. Acá está daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance como rubros genéricos, y después le agrega están especialmente comprendidas, y acá viene lo que, esto sí a los abogados y a los jueces les clarifica la cuestión. Fíjense que vamos, por ejemplo, el último inciso, las que resulten de su interferencia al proyecto de vida, o sea, el proyecto de vida es indemnizable. Entonces acá se acabó de que era una construcción dogmática de la doctrina sin asidero normativo. Esta es una cuestión importante. El problema es que tengan en cuenta esta norma, que yo voy para traigo para adelante, digo, van a ver después que en caso de muerte o en caso de lesión establece rubros necesarios, de indemnización necesaria. Y en el caso de la lesión establece la fórmula de cálculo de la indemnización. Ahora el planteo es acumulativo con estas normas, o sea, lo que no recepta en el caso del artículo específico, que lo vamos a ver en caso de muerte, y lo que no recepta el artículo específico en caso de lesión, implica que en esos casos estos rubros no se pueden reclamar. No. La interpretación mía es, en aquello especialmente deben tenerse en cuenta estos rubros. Sin perjuicio, si yo pruebo una interferencia al proyecto de vida, una obstrucción, me va a tener que indemnizar. Esto queda abierto, digo, esta es la interpretación que yo estoy haciendo, López Herrera está haciendo. También cabe preguntarse, van a ver ustedes como las consecuencias no patrimoniales, ¿a todo? Sí, a todo. No dice contractual, extracontractual, el daño moral, a todo, y ya no del damnificado directo, sino de los llamados damnificados indirectos. Y acá obligo el pensamiento, el conviviente, el hermano, los padres. Yo tengo muchos casos donde hay personas de un accidente en estado cuadripléjico o en estado vegetativo por decirlo, alimentado, donde los padres sufren un enorme daño no patrimonial. Entonces, acá se abre la vía y ya no es necesaria la inconstitucionalidad de la limitante del 1078. A ver si llego. Esto no es necesario, digo, está claro. Vamos a cerrar este puntito. Reparación plena, la plenitud. Sigue el concepto, si podemos restituir las cosas al estado anterior al daño, bueno, pero si no dinero, eso me parece que es obvio. La opción de la víctima, la publicación de la sentencia, ya estaba. Y acá vienen los cambios más importantes referidos a las consecuencias no patrimoniales, lo que se denominaba el daño moral. Critican algunos el tema de que se haya eliminado la referencia al daño moral, que estaba consolidado. Bueno, qué sé yo. A mí me parece que consecuencias no patrimoniales responde también a una tipología, a una terminología de la Corte Interamericana, que había ampliado enormemente en el caso Furlan la reparación de las consecuencias no patrimoniales. Me parece que recoge bien los supuestos de gran discapacidad. Esto a mí me resulta muy concordante con la práctica del derecho que he efectuado. Me da la impresión que no me obliga a la declaración de inconstitucionalidad, sino a la prueba. Sí tengo en lo que viene cómo se resarce el daño moral o cómo se resarce hoy la consecuencia no patrimonial, donde se recurre a un término de satisfacciones sustitutivas o compensatorias. A mí me parece que el daño moral tiene una problemática que es la prueba, o sea, si se debe probar o no se debe probar. Yo siempre me he preocupado está presumido, obviamente la muerte se lo presume, pero siempre me preocupé por probarle la intensidad del padecimiento. La intensidad, a través de pericia, a través de testigos, de llevarlo al juez a una película que se llama La escafandra y la mariposa, no sé si la han visto, donde un hombre está privado de sus funciones motrices y ve todo el mundo, todas las sensaciones de lo que se ve privado, desde la relación con las chicas, la comida, los gustos, el caminar. Entonces es la mejor manera de observar la intensidad del daño moral. Para mí, que lo enseño, que lo trato de visualizar. Y digo acá, y no me termina de conformar allí de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Digo, o sea, lo que el dinero me da y que me permite, digo, la muerte de un hijo, a ver, y digo, bueno, me voy de viaje, y me voy un viaje, planto flores, digo, es difícil, entonces digo, ¿qué es lo que...? Bueno, pero es una medida, es una forma, antes no existía, ahora existe. Bueno, es un tema que va a haber que reflexionar. O sea, ¿cómo cuantificamos el daño moral? Siempre fue un problema. ¿Cómo cuantificamos las consecuencias no patrimoniales? Va a ser un problema. Acá nos da un indicador. Bueno, digo, vamos a ver si sirve. Yo tengo mis dudas. ¿Se transmite
los herederos. Sí. Sí, Y sí, si fue interpuesta, como ahora. claro. Si fue interpuesta, Sí, obviamente. no cambió nada. No había leído. Bueno, allí vamos a avanzar, no hace distinciones, el juez puede decidir la atenuación de la responsabilidad, cuando hay dolo o no. A ver si llego. Bueno, las cláusulas ya hablé. Sí, quiero cerrarles con algo que sirva, prueba. Bueno, acá vienen dos cositas y lo cierro. Es esto. Estos rubros de la discusión para mí es si esto es taxativo o enunciativo. Se han inclinado las primeras interpretaciones por considerarlo enunciativo, como dije antes, pero si es enunciativo me parece bien, porque le saca un problema al abogado, le saca un problema al juez y dice, en caso de muerte esto hay que indemnizarlo. Y en caso de lesiones, así se calcula la indemnización. No le pone un monto. Esta es la picardía, la inteligencia, me voy a comer el micrófono, la inteligencia de decirle, porque el 98 fracasó porque le puso un tope cuantitativo, y acá hay una caracterización cualitativa, es decir, esto se indemniza. ¿Cómo lo calcula? Bueno, van a ver ustedes, después que se utilizan en caso de lesión, las fórmulas, todas las que ustedes recuerden, la de Méndez, Boto, Marshall, los sistemas, Fernández Blanco, lo que ustedes quieran en su cabeza, o la de la ley 24.557 o de la ley ayornada por la 26.773, una fórmula que me da un capital, que me da una renta que se agota con la vida productiva y me lleva a la ganancia, al tiempo de vida, a los cálculos que nosotros hacemos para reclamar una indemnización. Sí, después quiero decir un ausente importante que me parece que hay que tenerlo, que es la asistencia del tercero, el rubro asistencia del tercero, o sea, cuando una persona necesita de otra para poder seguir viviendo, es carísimo, cuantitativamente es enorme, y no veo que en todo este esquema se haya conceptualizado. Pero bueno, tampoco se puede poner todo en el código. Acá vienen las cualitativas. ¿Qué reclamamos? Esto nosotros siempre lo reclamamos y siempre lo hemos logrado en caso de muerte. Los gastos para la asistencia y funeral, bueno, ustedes saben que los jueces llegan tan presumidos, iures de iure. Bueno, admiten sus pruebas cuando uno lo hace por una obra social o cuando uno lo hace por un servicio de sepelio. Los alimentos a los hijos hay la mayoría de los 18, pero se proyectan porque tienen derecho alimentario. O sea, también es lo mismo de hoy. Me da la impresión que ahí no hay. La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, ¿esto elimina otra pérdida de chance? No, si es enunciativo, no. Si es taxativo, sí. Y yo digo es enunciativo, porque si no el otro artículo no tiene sentido. Avancemos rápido. Bueno. Acá viene el otro tema. Un capital que producirá renta que cubra la disminución de actitud. Acá está el término, vamos a cambiar algunas cosas. Yo lo proyectaba, ¿cómo calculaba yo? Yo tomaba 77 años, que era el promedio de vida en Argentina que me daba el INDE. Yo hacía un oficio al INDE y preguntaba por el promedio de vida. Entonces, la vida productiva para mí es la vida, porque esto es civil, no es laboral. Y como dice el artículo, la reparación es integral y plena. Entonces, yo siempre hice el cálculo con 77 años. Hoy se acepta la vida productiva. Bueno, este es un modelo del derecho laboral, del derecho productivo. Está bien, está mal. Miren, mientras no sea limitativo de lo otro y que los otros rubros sean como han interpretado, esto es enunciativo, esto es necesario, además de lo que ofrece el concepto general, yo no lo veo mal. Después veremos, tiene otras consecuencias. Y bueno, simplemente quiero decirle, para cerrar y no se aburran, estoy en la mitad, pero decirle lo siguiente, dos cositas. Primero, la independencia de las acciones civiles y penales. Pasamos de un sistema de prejudicialidad, se mantiene, pero se abren las vías de la independencia. Y particularmente se puede lograr una sentencia civil cuando yo le imputé responsabilidad en base a un factor objetivo de atribución de responsabilidad a los accidentes de tránsito y no tengo que esperar la sentencia penal para dictar sentencia en el proceso civil. Entonces, esta es la duración irrazonable del proceso penal, ya que la Corte lo había recogido, las causales de extinción, prescripción, probation, entre signos de pregunta les digo, porque no es una causal de extinción hasta que no se consolidó. Entonces, hay que verlo, soluciona el problema de sobreseimiento, lo soluciona,
establece sí la misma consecuencia cuando es condenatoria respecto del hecho principal y la participación del imputado responsable en el hecho. Eso no se puede discutir en sede civil. Pero cuando el sobreseimiento, lo que recoge ese principio de libertad, nosotros podemos discutir libremente en sede civil cuál fue la incidencia, la participación, todo eso está. La prescripción, bueno, en mi interpretación, a pesar de que está ubicada allí en un segundo párrafo del 2561, es que siguiendo esta necesidad de unificación, lo contractual y lo extracontractual, responsabilidad por un hecho dañoso, 3 años. Entonces, los 3 años son más que los 2 de la 4037 y son menos que los 10 del 4023. Pero digo, ojo, que no hablé del incumplimiento, hablé del daño. Entonces acá también va a traer algunas cosas, los delitos de lesa humanidad que generen reparación imprescriptible, después los accidentes de enfermedad de trabajo 2 años, responsabilidad por ruina 1 año y transporte 2 años, que son las únicas 3 que en materia de responsabilidad permanecen con plazos especiales. Esto es un cambio importantísimo, pero tampoco nos saca del partido, nos saca del juego, es lo que veníamos manejando en muchos de los casos, tiene particularidades, estamos en la mitad del desarrollo, pero les agradezco mucho, estoy cansado y ustedes también. Muchas gracias. ¿Cuál es el que anda? ¿Este? Sí, los dos este. Ese puede ser. Bueno, ahora yo voy a hablar 2 horas. Gracias a todos. Latitud Sur 106.5 Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.